Líderes, miren, hasta el momento nosotros hemos visto lo que tiene que ver con un CRUD sencillo donde interactúa un proyecto único, que en este caso nosotros escogimos un proyecto de MVC para de paso conocer un poco la arquitectura Model View Controller. Pero después vamos a profundizar mucho más en esta arquitectura para entender realmente cuál es la utilidad en el caso de ustedes que quizá vienen del mundo de hacer aplicaciones WinForm o hacer aplicaciones de consola. Entonces muchas veces no le vemos la utilidad, pero vamos a poner un stop a eso y vamos a crear otro tipo de proyectos que nosotros vamos a ver e interactuar muchísimo. Es un proyecto que únicamente se basa en que no hay absolutamente nada visual. Lo único que existe son datos, interacción con base de datos y demás. Entonces, ese proyecto es un proyecto de API. Venimos acá a nuestro Visual Studio y vamos a buscar nuevo proyecto. Y vamos a buscar un proyecto de API. Vamos a buscar acá API. ASP.NET Core Web API. Seleccionamos ese. Nos aseguramos de que estamos seleccionando este y no que estamos seleccionando ASP Web Application, .NET Framework o Native AOT o cualquier otra vaina que diga API que no sea ese proyecto, ¿verdad? Nos aseguramos de que estamos escogiendo ASP.NET Core Web API y validamos que lo que dice aquí es que es un proyecto plantilla de una aplicación RESTful utilizando ASP.NET Core o Minimal API. Le damos siguiente y le ponemos un nombre. ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner? El nombre que le estamos poniendo es el nombre de nuestro proyecto, de nuestra solución, perdón. El nombre de nuestra solución, punto, el apellido. ¿Cuál es el apellido? Lo que hace. Entonces aquí decimos Prestify.api. ¿Verdad? La ruta dejamosla por defecto y le damos siguiente. Escogemos .NET 8, dejamos esta opción marcada, no marcamos nada en Authentication Mode. Habilitamos de manera opcional esta parte de habilitar el OpenAPI Support, que es algo que les voy a enseñar después. Y aquí tenemos dos opciones. Si marcamos utilizar controladores, vamos a poder trabajar con la metodología no vieja, porque no quiero decir que es vieja de que para que se quede en el argot mental de que no se usa o que no es correcto usarla, sino que es el modo en que trabajan los desarrolladores de .NET y es el modo en el que van a seguir trabajando los desarrolladores de .NET por décadas. O sea, utilizar controladores. Todos los desarrolladores de .NET que tienen más de 5 años trabajando ya han construido muchos proyectos base que utilizan y dependen de la arquitectura basada en controladores. Entonces, eso no va a cambiar porque no es que los controladores están en desuso, se siguen trabajando, se siguen modificando, se siguen mejorando. ¿Qué pasa? Método tradicional, pero no método tradicional en el sentido en el mal sentido, porque a veces tenemos el método tradicional y es un disparate. No, aquí es el método tradicional pero que funciona y que se sigue usando, ¿verdad? Y que no está deprecado ni lo van a deprecar nunca. Eso va a seguir en su ritmo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros quitamos este checkmark? Entonces no vamos a tener controladores y vamos a apuntar utilizando APIs de forma directa con una metodología que es una copia de que Microsoft le hizo a cómo se programa en Node.js. Entonces, si usted viene quizá de trabajar con framework JavaScript, pues usted desmarca esta opción y se va a sentir como que más a gusto porque no tiene que respetar un
una jerarquía, no tiene que estar configurando middlewares, que nosotros no lo estamos configurando, lo configura la plantilla por defecto. Pero más adelante los desarrolladores.net tenemos que configurar middleware. ¿Qué son los middlewares? Me apunto esa palabrita, la busco más adelante, ¿verdad? Porque una palabra avanzada, el profesor no se va a detener a quizás profundizar en eso, pero para que no se queden con la duda general, un middleware no es más que un interceptador. Cada vez que nosotros hacemos una petición a un servicio del backend, el middleware es el que se queda escuchando las acciones o los eventos que tú hayas configurado, intercepta y hace cualquier acción que tenga que hacer según lo que tú necesites, ¿verdad? Entonces, en Minimal API, que sería desmarcando esta opción, cuando ustedes escuchan, no, construye tu Minimal API, no hay un proyecto de Minimal API. Tú escoges ASP Core Web API y desmarcas esa opción que viene marcada. Y ya ahí tú estás construyendo un producto de Minimal API, que sería un API al estilo JavaScript, ¿verdad? Pero obviamente Microsoft no te va a decir que es al estilo JavaScript, te va a decir al estilo mínimo que tú necesitas para hacer los requests y demás. Esa arquitectura es más simple, entre comillas. Bueno, sí, es más simple realmente. ¿Por qué no la enseñamos? Porque no te enseña a respetar arquitecturas y a respetar estructuras más bien. No arquitectura, sino estructura. Con los controladores, tú estás obligado a respetar una estructura. Y por eso es que seguimos y vamos a seguir utilizando los desarrolladores.net controladores, porque al final, ¿quiénes programan .net? ¿Gente que simplemente quieren hacer un producto que resuelva? No. Los que siguen programando .net son empresas donde tiene que haber una estandarización, porque usualmente trabajan muchos equipos donde siempre el negocio desea que haya un orden para hacer las cosas y que cada miembro nuevo que entra al grupo respete el orden que ya existe, versus empresas donde se utiliza Node o cualquier otro lenguaje de programación, que existen tantas formas, arquitecturas, tanta libertad de hacer las cosas, que cada desarrollador viene con una mentalidad diferente. Pero digamos que las empresas que lo utilizan son empresas más light, simplemente se enfocan en que el producto funcione y punto. Cuando venga un desarrollador nuevo, pues el desarrollador nuevo tiene que hacer la cosa al final que funcione y ya. Claro, estamos hablando de seguridad y todos sus temas, pero en cuanto a patrón, bueno, se implementa tal patrón, pero existe la posibilidad de el desorden. Entonces por eso es que los desarrolladores.net siempre vamos a seguir utilizando controladores. Entonces dejamos esta opción marcada y podemos de manera opcional activar la orquestación mediante Spire, pero eso es un tema súper complicado, súper avanzado, que no lo vamos a ver. Esto no recuerdo qué es, honestamente. Do not use top level statements. No sé. Pero nada, punto que no le hacemos caso a eso. Podemos habilitar soporte para contenedores. ¿Qué son los contenedores? Los contenedores es un ejemplo práctico. Yo agarro y hago mi aplicativo en mi computadora. Lo monto en mi computadora. Funciona todo nítido, todo heavy, todo nice. Yo agarro y digo, ok, vamos a publicar este proyecto. Si lo publico a Azure, digamos que no hay ningún inconveniente. Si lo publico en un app service, perfecto, genial. Pero si yo decido, vamos a publicarlo en una máquina del servidor, ¿verdad? Y el servidor tiene ciertas características que no tiene mi computadora. Lo primero es que tiene quizá varios frameworks. En mi caso yo nada más tengo 3. Esa máquina puede tener, digamos que si es muy vieja, tiene que tener mínimo 50 frameworks por cada actualización, ¿verdad? ¿Verdad? Y hay un montón de cosas que pudieran fallar. Entonces, ¿qué hace cuando tú habilitas los contenedores? Tú lo que haces es que tú creas una especie de máquina virtual
donde se va a correr tu aplicativo y todas las necesidades que él tenga como algo completamente independiente del sistema operativo donde esté. O sea, él lo único que necesita es que tú tengas Docker instalado en donde sea que lo vayas a montar, y él ya configura absolutamente todo lo que va a necesitar para correr, y tú no tienes que estar preocupándote porque el sistema operativo donde se va a correr sea tal cosa o whatever. Eso no tiene nada que ver. En este caso, pues tampoco vamos a trabajar con eso porque eso es un tema ya un poco avanzado. Nada, tenemos nuestra API y si le damos clic derecho, set as a startup project, para poder cambiar de este proyecto a este proyecto, y le doy a ejecutar, podré ver algo que él inicia que en verdad solo lo vamos a utilizar una única vez. Miren, acá él me sube este asunto que se llama Swagger. Swagger es una herramienta que inspecciona tu API. ¿Dónde inspecciona tu API? ¿Dónde yo le indico eso? Mira, acá cuando yo seleccioné que utilizara OpenAPI, era porque él iba a habilitar estos asuntos. Claro, solo lo habilita en Development Mode. No es una práctica recomendable habilitar eso en otro ambiente que no sea Develop. Pero él lo que hace es que inspecciona todo tu código y todos los endpoints que existen en tu código y las clases o modelos que tu código responde. Entonces, por eso es que usted puede ver acá que tenemos un esquema que dice tal cosa y otra cosa que dice esto, bla, bla, bla. Eso no es importante. Lo importante acá son los endpoints. ¿Qué son los endpoints o puntos finales? Son un evento que existe dentro de un controlador. En este caso, no necesariamente dentro de un controlador, pero en este caso dentro de un controlador, en este tipo de proyecto que seleccionamos y dejamos marcado el check, y va a un método en particular que se llama de una forma. Entonces, por ejemplo, yo tengo un método que se llama getWeatherForecast, ¿verdad? Ese método es de tipo get. ¿Y a qué controlador está haciendo referencia? A Weather Forecast. O sea, yo tengo aquí esta ruta que está acá, y esta ruta que está aquí dice controller. Yo puedo cambiarla y ponerle específicamente el nombre del controller, pero si yo le puse esto, ya el framework de ASP lo infiere y acá me lo reemplaza en la ruta por el nombre que tengamos acá, Weather Forecast. Tenemos una cuestión, un atributo de API Controller, y heredamos, en lugar de heredar de controller como lo haríamos acá, si te fijas, por ejemplo, en People, nosotros heredamos de controller, pero no tenemos ningún tipo de atributo. Controller, si nos vamos a él, podemos ver que controller hereda de controller base e implementa ciertas interfaces. Entonces, fíjate que un controlador de este tipo de API, lo único que hace es que se salta la parte de controller, pero al final hereda de controller base, o sea que sí tienen una relación similar. Y fíjate algo interesante, nosotros acá estamos devolviendo un IEnumerable, pero al final pudiéramos devolver aquí cualquier tipo de elemento, inclusive un action result, o incluso un action result de un IEnumerable. O sea, eso es completamente opcional. Acá lo que estamos viendo solamente es que cuando yo le haga un get a este controlador, él me va a devolver una lista. Entonces yo le doy a try it out
y le voy a dar aquí a execute y fíjate que él me va a dar una lista completamente aleatoria, que es lo que está haciendo aquí. Él está dando de manera aleatoria unos IDs y unos elementos simplemente y una temperatura completamente aleatoria. Punto. Si él me dio 5 registros de manera aleatoria para simular que estaba consumiendo un API de este asunto. Ahora bien, esto como dije solo lo vamos a utilizar una vez. ¿Por qué? Porque ya a partir de ahora yo tengo que volverme un hombre. ¿Cómo me vuelvo un hombre, profe? O una mujer. En vez de niños, nos volvemos hombres y mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros nos vamos a nuestro querido amigo Google y en Google vamos a escribir Postman. En Visual Studio Code hay una herramienta que lo hace, pero Postman es la que todo el mundo usa porque es como que la más práctica. Usted se baja esa cuestión. ¿Dónde está? Bueno, en Google usted tiene que darle aquí a Download Postman porque él no te la pone en China por allá. Entonces acá usted se baja la versión de 64 bits o el sistema operativo que usted tenga y una vez bajado pues simplemente instalar next, no hay complicaciones. Cuando ya está Postman, pues sencillamente usted viene acá y en Postman digamos que podemos ver si... Entonces, cuando usted abre Postman y no tiene todo el reguero de disparate que tengo yo acá, esto viene completamente vacío. Postman te da la ventaja de que tú puedes guardar los requests que tú estás haciendo y luego tú le pasas ese archivo a otra gente o tú mismo te lo pasas tú también. Bueno, para pasártelo tú mejor te logueas y esto siempre va a venir cada vez que tú te loguees porque esto te permite loguearte con una cuenta de Gmail. Entonces, cada vez que tú te loguees, pues simplemente va a estar. Pero supongamos que tú le quieres pasar un set de pruebas a una persona. Pues entonces tú lo que haces es que primero te creas la petición que tú necesitas hacer. Aquí digamos que yo quiero hacerle un get. Fíjate, un get. No es un pod, no es un put, no es un patch, no es un delete, no es un head, no es un option. Es un get. ¿Verdad? Entonces, aquí viene el tema. Profe, usted nos había dicho que cuando tenemos acá People Controller y yo quiero ir al index, yo le estoy haciendo un get. Claro que sí, es lo mismo que yo estoy haciendo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que acá yo estoy renderizando una vista con una información. Mientras que en estos controladores, yo simplemente mando contenido. Yo no renderizo información. Yo puedo procesar una información si la necesito procesar, pero no renderizo una vista ni nada por el estilo. No, simplemente escupo la información y listo. Entonces, cuando yo vengo acá y le digo que voy a llamar al Weather Forecast, le doy a enviar. Fíjate que acá, puedo poner esto un poquito más grande, él me escupe la información. Inclusive, eso no se escapa y solamente tiene que ver con que tú envíes, ¿dónde estamos? Aquí. Con que tú envíes a través de una herramienta como Postman. Tú puedes perfectamente irte a tu navegador y decirle Enter y mira acá como él te escupe esa información. Porque eso es lo que está haciendo el API cuando tú le haces esa petición. Él recibe esa petición, dice, primero ve en qué controlador es que va a hacer lo que le manden a hacer. Si yo no especifico el método, significa que es un get. Entonces, como es un get, él va a ir a la acción, que ya en este caso no podemos llamarla acción, tenemos que llamarlo endpoints, ¿verdad? Porque no son acciones. Son acciones cuando están acá en un proyecto MVC. Son acciones cuando están aquí. Cuando estamos acá en este tipo de proyectos, ya no son acciones, son endpoints. ¿Correcto? Bien. Entonces, cada uno de esos endpoints, pues va a devolver lo que tenga que devolver o hacer lo que tenga que hacer. En este caso, vamos a escupir esta información. Ya yo puedo agarrar y decirle que quiero guardar esto y yo digo que lo voy a guardar en una nueva colección y la colección se va a llamar Prestify.
Entonces acá yo voy a guardar todas las peticiones que yo haga, cuestión de que yo puedo agarrar y decirle, le voy a pasar este archivo a alguien, donde le doy aquí exportar, y yo voy a exportar ese archivo, y ese archivo se lo paso a una persona, y esa persona puede probar mi API a través de Postman. Entonces por eso es que usamos Postman. Bien, perfecto. Pues vamos a crear ahora un controlador CRUD funcional para API. Porque en realidad esa cuestión que viene por ejemplo, de ejemplo, no nos suma. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es eliminar ese controlador. Es lo primero. Y lo segundo es esta clase que está acá, que es simplemente la clase que utiliza para generar. Como ya no se usa, pues la eliminamos. Bien, ok. Entonces ahí tenemos nuestra API completamente limpia. Si la ejecutamos, pues no va a hacer absolutamente nada porque no hay ningún endpoint disponible. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Digamos que yo quiero hacer el mismo CRUD que ya yo hice a nivel visual, pero lo quiero hacer ahora a nivel de endpoint solamente. ¿Cómo lo hago? Pues yo puedo agarrar y decir, bueno, ¿qué necesito? Lo primero que necesito es una carpeta modelos. Pero, de este lado, del lado de las APIs, cuando no sabemos qué nombre le vamos a poner, le ponemos DTO, porque al final son DTOs. Todos los modelos que se usan para transferir información son DTOs. Entonces usted tiene dos opciones. O pone DTOs, porque aquí sí tenemos que hacerlo de esa manera, o le pone el apellido correcto. ¿Cuál es el apellido correcto? Fácil. Si lo que yo voy a recibir del cliente, ¿quién es el cliente? Postman. Es una estructura, o sea, yo voy a recibir una estructura X del cliente, pues lo llamo request. Porque es la petición que está haciendo el cliente. Si yo le voy a escupir información al cliente, lo llamo response. Aquí es request porque es plural, porque va a tener varios, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué opciones usted tiene? O los engloba todo en DTOs, lo cual está bien, o los engloba o los separa, lo que son request, lo que son response, lo cual estaría mejor. ¿Qué yo le voy a corregir? Ninguno, simplemente que usted utilice modelos. Incluso puede utilizar aquí la carpeta models para quizá no confundirse tanto, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con eso, siempre y cuando utilice modelos, ¿correcto? Bien. ¿Qué sería lo otro? Bueno, pues lo otro es entonces crear mis entidades. Pero ven acá, ya yo creé las entidades en un lugar acá, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿hace sentido yo tener las entidades nuevamente duplicadas de este lado? Por supuesto que no. Entonces, si no hace sentido, pues vamos a comenzar a trabajar la cosa de forma ordenada. Pues sencillo, vamos a decir que vamos a crearnos un proyecto. Vamos a ver cuál es la estructura que yo les había dicho a ustedes. Sí, perfecto. Vamos a crearnos un proyecto de tipo Prestify ¿y de qué tipo de proyecto va a ser? ¿Un proyecto de API? ¿Un proyecto de console? No, porque miren, hay un punto. Digamos que yo puedo decir que mi API puede referenciar a cualquier entidad que esté en este proyecto. Por supuesto que puede hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando yo hago eso, yo estoy diciendo que mi API va a cargar con
todos los archivos que tiene este señor. Y todos los archivos no son solamente de que un controlador aquí, no. Recuerden que también son todos los paquetes que tiene, y todos esos paquetes a su vez tienen otros paquetes, y esos paquetes tienen otro paquete que tienen otro paquete, y que al final tienen otro paquete más otro paquete con otros paquetes y otros paquetes más otro paquete. Y todo eso que está acá no es absolutamente necesario en un proyecto de API. Porque acá, si bien este pana tiene mucha vaina, claro que sí, acá en Frameworks tiene mucha desgracia. Fíjate, tiene muchas. Claro que sí tiene, porque el framework base es extenso, pero son muchas menos. O sea, este tiene mucha menos que toda la desgracia que tiene este señor. Ah, no, profe, pero entonces vamos a poner que este referencia al de arriba y ponemos todos esos proyectos para el otro. Pudiera, pero igual tú estás cargando a este proyecto con Nugget Packages y DLLs que quizás no va a necesitar. Por ende, nosotros nos creamos un nuevo proyecto que en este caso vamos a buscar de DLL o Class Library. Me aseguro de que estoy utilizando la que dice Class Library Target.net o Net Standard y no la que dice entre paréntesis Framework, ¿verdad? Porque por ahí me puede salir la que dice Framework. En mi caso, como ya la tengo como esto utiliza IA, ¿verdad? Ya sabe que yo esa es la que uso, pues me la pone cerca, ¿no? En Class Library le ponemos Prestify.domain. Domain porque es donde vamos a poner nuestros dominios de datos. Solamente los de datos, pero el dominio también incluye muchas otras cosas. Pero nosotros solo nos vamos a quedar con la estructura de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La carpeta entity completa la movemos para allá. Él debió preguntarme algo que no me preguntó, pero vamos a hacerlo por él. Cuando vamos a la carpeta entity, podemos ver que dice acá prestify.web.models.entities. Y eso no es correcto, porque ellos ya están en otro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar el nombre del namespace que corresponde, que sería prestify.domain, y acá voy a reemplazar toda esta parte de aquí. Le voy a dar control H, bueno, le di control F, pero podemos aquí con control H, si estamos usando el teclado en inglés, le pongo acá que me reemplace no en la solución, sino en este proyecto, que me reemplace toda esta palabra por esto, y le doy aquí donde dice replace all. Listo, se reemplazaron 4 archivos que serían estos 4 señores. Profe, ¿a qué punto le pasa eso? Le doy a control H, pongo la palabra que quiero reemplazar, pongo por cuál la quiero reemplazar y selecciono acá el proyecto. Yo puedo hacerlo en toda la solución, pero no quiero hacerlo en toda la solución porque, por ejemplo, los que dicen general se deben quedar con ese namespace. Entonces, por eso yo seleccioné el current project. ¿Cuál es el current project? Bueno, donde yo estaba. Yo estaba aquí en uno de ellos y por eso el current project es este. Pero si yo vengo y estoy aquí y le doy, digamos que yo quiero reemplazar todas las vistas, le quiero dar control H y quiero reemplazar todos los views por cualquier cosa, el current project aquí va a ser donde yo estoy sentado. Yo estoy en People Controller. People Controller, si se fijan ahí donde está la línea blanca, que está ahí arriba en mi mouse, ahí dice donde tú estás ubicado. Yo estoy ubicado en peoplecontroller.cs, que está en la carpeta controllers, que está en la carpeta prestify.web. Entonces, de esa manera yo puedo saber en dónde está el archivo que yo estoy buscando. Otra cosa, también yo puedo utilizar el buscador para buscar cosas. A veces se da mucho el escenario donde yo puedo, no recuerdo exactamente dónde está algo que yo necesito buscar. Digamos que yo sé que hay un sitio donde yo declaro una nueva persona. Entonces yo suponte que no estoy aquí
yo vengo, le doy control F. Y en control F yo pongo new person y le digo búscame en este proyecto. O búscame en este documento. Si lo de búscame en este documento, pues no existe. ¿Cuál es este documento? Bueno, lo que tú tienes abierto. A veces un archivo bastante grande con mucho texto, mucha información. Tú decides buscar mediante este documento por el buscador. Pero yo puedo seleccionar también todos los documentos abiertos, que serían todos los documentos que yo tengo acá en mis pestañas abiertos. O también puedo buscar en el proyecto actual o en toda la solución. El proyecto actual, si tú estás en una ventana, pues de esa ventana él va a buscar ese asunto. Por ejemplo, en este current project no va a encontrar nada porque en ese proyecto, ¿verdad? Te dice no se encuentra absolutamente nada. Porque este que yo tengo abierto es de quién? De domain. Y domain solamente tiene estas 4 clases. Ahora, si yo pongo entire solution, pues él la va a buscar en la solución entera. Tarda un poco más porque tiene que analizar más archivos. Y acá lo encontró. Otra cosa que tú puedes hacer es que tú puedes venir al search y en el search tú puedes buscar code search y le das al elemento que tú quieres encontrar y él te lo lista para que tú lo tengas acá y puedas acceder a él y puedes pinearlo también. Esa es la forma de tú buscar dentro del código. Pero esta es la que uno más suele utilizar. Bien, nítido. Entonces, señores, ya tenemos aquí el dominio. Obviamente nuestro aplicativo comienza a explotar. Por ejemplo acá, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, le damos un clic acá. Y fíjate que él me dice, mira, ok, yo no encuentro esa clase, porque esa clase no existe. Pero, por casualidad de la vida, yo encontré un proyecto llamado Prestify Domain que tiene esa clase. ¿Tú quieres que yo lo agregue? ¿Qué es lo que pasa si yo le doy clic acá? Pues lo que pasa es que él va a venir y va a darle clic derecho acá a dependencias. Va a decirle añadir project reference y va a seleccionar ese proyecto de dominio y le va a dar OK por mí. Entonces, cuando él hizo eso, que ahora tiene acá el project reference domain, él entonces ahora yo puedo venir y fíjate que me dice using. O sea, simplemente indícame que dónde voy a encontrarlo. Recuerden también, o no sé si recuerdan, que yo tengo 2 formas de indicar una clase que está en otro namespace. Una es llamándola completa, es decir, poniendo domain.entities. Fíjate que ahí lo tiene. Esa es una forma. O la otra es que yo voy a poner una referencia dentro de este código para poder ahorrar espacio. ¿Y dónde se crea? Pues acá en los usings. Esos usings, pues acá lo único que modificaría por domain. Y fíjate que aquí ya ese señor no revienta. Claro, aquí te dice, mira, no podemos convertir de Prestify Domain Entities a Person. ¿Por qué? Porque People, si bien son el mismo elemento, People ahora mismo está explotando. Porque el contexto también cambió y necesita ese using. Si yo le doy clic derecho, Go to Definition, yo puedo ver que acá Person realmente no existe. ¿Por qué? Porque, nuevamente, la referencia está en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues este entity, por ejemplo, lo elimino porque él me da error porque ya no encuentra ningún namespace con esas características. Lo elimino. Y aquí, pues le doy un clic y puedo decirle Using Prestify. Mira cómo allá él me agregó ese use. Y ahora sí, si cierro este asunto acá. Si cierro este asunto acá, pues podré ver que ya aquí el error desapareció. Entonces lo primero que hacemos es mandar las entidades para un proyecto completamente aparte llamado domain. ¿Verdad? Genial. Esta clase que él creó acá de template, pues la eliminamos. Eso no nos sirve para absolutamente nada. Tratamos de compilar la solución para asegurarnos de que por lo menos corra el proyecto. Muchas cosas van a comenzar a explotar. La vamos a resolver.
Entonces aquí, por ejemplo, este namespace no existe. Y acá, donde está employee, agregamos este nuevo user. Aquí, le doy doble clic a donde está, a donde él me dice que hay un error y él me lleva al error. En este caso, el error ya no está porque fue el que acabamos de corregir. Acá le doy a esta cosita. Listo. Y cuando ya se corrigen, que verdad, pues a veces esto se queda loco, lo que corresponde es darle hacer build de la solución, ya sea para que nos muestre nuevos errores o en este caso pues que todo funcione. Y si probamos el aplicativo, el de web, podemos probarlo y ver que todo sigue funcionando, porque al final las entidades simplemente son modelos y esos modelos sencillamente él los tienen la misma estructura. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo pusimos en un proyecto de entidades para que ahora este señor de acá pueda hacer referencia a él. Ahora bien, hay dos formas de yo hacer referencias a un proyecto. Hay dos formas. Una es con la que yo acabo de hacer, que es agregar el proyecto como referencia. Y de esa manera, ¿qué pasa? Que si yo estoy, por ejemplo, en este proyecto, Home Controller, y yo estoy en Employee, yo puedo darle clic derecho, Go to Definition, y yo puedo agarrar y modificar cosas de acá. Por error. Modifiqué y guardé. Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el proyecto está acá. Hay una referencia al proyecto. Bien. ¿Qué pasa? Que existe otra forma en la cual igual yo puedo tener todas esas métodos, clases y cosas habidas y por haber, pero no tener acceso al proyecto. ¿Cómo es eso? Bueno, pues eliminamos esa referencia. Obviamente todo va a comenzar a explotar. Supongamos que el proyecto no lo tenemos aquí, lo tenemos en otro lugar, en otro directorio. Pues yo procedo a, en el otro directorio, hacerle build a ese proyecto. El proyecto hizo build, funcionó. ¿Verdad? Eso por allá. Y ese proyecto genera una DLL. Entonces yo puedo agarrar y venir acá. Y fíjate que este proyecto, si lo corro, va a explotar. Mira acá, que dice que no encuentra ninguna de esas dependencias. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo decir, mira, voy a añadir una referencia. Bueno, vamos a darle Project Reference. Y de aquí usted busca Browse. Y en Browse usted busca donde está la DLL que usted compiló. En mi caso está en dev, en GitLab Practice, SRC, P2, ¿cómo es? No. Thursday, Prestify, Domain, Bing, Debug, Net, Prestify.domain. Añadimos ese señor, le damos OK. Y fíjate cómo ahora ya se quitan los errores. Y si lo doy a compilar, él funciona. Profesor, una pregunta. Y entonces, ok, vimos las dos formas, pero ¿cuál forma sería mejor? Porque de esa que usted acaba de hacer ahora, si yo agrego nuevas entidades en Prestify.domain, yo debería hacer un rebuild y copiar de nuevo el DLL. Correcto, así es. ¿Tendrás que hacer un rebuild o no? Sí. Y copiar la DLL nuevamente en el otro sitio. Así es. Entonces, mira, vamos a terminar con esta parte. Si yo le doy ahora clic derecho y le doy Go to Definition, y obviamente remuevo a este señor de acá. Vamos a removerlo. Vamos a darle clic derecho, Go to Definition. Fíjate acá que él me dice employee.cs external. Y muchas veces lo que dice es decompilado. O sea, él tuvo que hacer un proceso de decompilación para poder saber qué código hay dentro de. Entonces, ahí viene la pregunta que nos dice el compañero. Entonces, ¿cuál de las dos yo debería usar? Porque el otro proceso es más tedioso realmente. O sea, este proceso
es más tedioso. Porque si yo hago un cambio allá, no se va a ver reflejado en este proyecto hasta tanto yo no le haga allá un build y copie esa DLL en la ruta que estamos leyendo acá. ¿Cuál es la ruta que estamos leyendo acá? En este escenario, la ruta que él está leyendo, si le doy clic derecho a Properties, va a ser la misma. Y digamos que con simplemente hacer build allá, funciona. Pero realmente no es así. Lo correcto, si tú vas a utilizar este método, no es que tú hagas referencia a la DLL que está en el proyecto, porque lo primero es que tú no tienes acceso a ese proyecto. Alguien te pasa esa DLL, no te la pasa en estos tiempos, sino que de forma automatizada, cuando hagan build por allá, se copia esa DLL en una carpeta X y tú tienes que venir a actualizar esa DLL acá. Ventaja de esta metodología, bueno, que tú no vas a tener gente junior haciéndote disparate en el proyecto base, en el proyecto de dominio, porque él no va a tener acceso al proyecto y hacer estupideces, porque a los juniors les gusta hacer mucha loquera, o nos gusta hacer mucha loquera, porque yo sigo haciendo mucha estupideces todavía como si fuera junior, a pesar de la supuesta experiencia que tengo. Entonces, esa sería la única ventaja que tiene esto, la verdad, la única, que no pueden tocar de forma directa el código. Digamos que si ya tú tienes un proyecto que tú hiciste, que tiene una estructura en particular y que tú sabes que no hay forma de que eso cambie, pues perfecto, hazlo como una DLL. Fuera de ahí realmente yo no le veo ninguna otra ventaja. O sea, no conozco una sola ventaja que tenga eso, que no sea esa. Entonces, ¿con cuál nos vamos? Nosotros que estamos tirando código y somos los únicos desarrolladores. Bueno, vamos a ir con Project Reference. Entonces, en este caso, pero usted borró el proyecto. No, yo no lo borré. Yo quité la referencia de ese proyecto. ¿Cómo puedo agregar una referencia de un proyecto que ya existe? Fíjate que acá volvió a explotar. Yo puedo decirle, clic derecho, agregar, pero en lugar de dar un nuevo proyecto, yo le digo Existing Project. En Existing Project buscamos el proyecto. In la practice. SRC, pam. Buscamos el proyecto y seleccionamos el CS Project. Una vez acá, lo volvemos a tener disponible y ya yo puedo venir acá y decir que me añada el Project Reference y añadimos a Domain. Y fíjate que acá pues ya desaparece el error. Y ya puedo compilar con la desventaja, entre comillas, de que voy a poder por error modificar cosas acá que quizá no estaba autorizado o lo que sea, ¿no? Bien, entonces una vez hecho eso, pues ya yo puedo venir acá y decir, mira, ¿sabes qué? Yo acá no tengo que agregar más nada que la referencia. Vamos a añadir la referencia a domain y vamos a darle OK. Entonces se me presenta otro problemita chiquitito, chiquitito. Ya yo tengo en este proyecto de API y mira, y puedo hacerlo como prueba. No debía eliminar el controlador, pero digamos que acá yo puedo decir var dd equals to new employee, ¿verdad? Simplemente para ver que en este proyecto tengo acceso a poder acceder a las entidades. Correcto, nítido. Pero yo quiero acceder ahora también a la base de datos, porque esas son las entidades que son espejos de mi base de datos, pero no es la base de datos. Yo tengo que interactuar con la base de datos. ¿Cómo interactúo con la base de datos? A través de un data context. ¿Y el data context dónde está? Está aquí. Ah, coño, pues yo tengo que llevarme ese tipo de ahí también. Entonces, ¿para dónde me lo llevo? Usualmente uno se lo lleva por un proyecto de infrastructure, de persistencia, perdón. Por acá veo que no tenemos ese proyecto. Entonces, como no tenemos ese proyecto, vamos a mover ¿dónde está? Data. Este contexto lo vamos a mover a domain de manera temporal. Pero sepan de antemano que eso va en un proyecto llamado
persistencia. Lo movimos para acá. Vamos a cambiarle a este señor el Prestify, ¿cómo es? Acá. Bueno, le cambiamos todo esto. Y acá empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el DB Context, ¿quién es? Bueno, pues le doy clic y le digo instalar. O sea, tengo dos formas. Puedo venir acá, clic derecho, NuGet Packages. Y así como la primera vez yo le di clic derecho al proyecto web e instalé el paquete de Entity Framework, yo puedo hacerlo así. Pero si te fijas en la lupita, muchas veces, no siempre, él me da las sugerencias y me dice, mira, puedes instalar el paquete de Entity Framework Core o puedes instalar el paquete de Entity Framework. Ya sabemos que el de Entity Framework no es, se los había dicho en caso de que no lo recuerden, Entity Framework es el que se utilizaba en Framework 4.8 que solo funciona en Windows. Si instalo este me va a funcionar, pero al momento de hacer deploy en una máquina que tenga Linux, pues va a reventar. Entonces, el que vamos a instalar es el Core. Entonces, el Core te dice varias opciones. Mira, él dice, oye, yo encontré una versión 8.0 en tu solución. ¿Tú quieres que yo instale esa? O sea, ¿quieres que use la versión local? La que él encontró. Yo le puedo dar acá. Y de hecho, siempre denle ahí. Porque si te instala una versión superior y tú lo utilizas en un proyecto que tiene la versión inferior, él no te va a dar error aquí, pero te va a dar error cuando esté usando el aplicativo. Y lo lindo es que el error, tú no sabes qué diablo es lo que te da. O sea, él no te dice que es un problema. A veces sí. A veces te dice que error con versionamiento, que sé yo qué cuánto. Pero el error no es claro. La mayor parte del tiempo sencillamente explota y ya. Te dice, no se pudo convertir tal cosa a tal cosa. Entonces, nosotros siempre usamos la local. Si estamos muy seguros de que tenemos la última versión, le vamos a instalar the latest version. En este caso yo le voy a dar the latest version porque yo estoy casi seguro que tengo la última versión. Pero en caso de que no esté seguro, y fíjate cómo ya desaparecieron por lo menos estos errores, y en caso de que no esté seguro, pues yo puedo venir y darle clic derecho no al proyecto, sino a la solución. Y en la solución yo le doy Manage Package for Solution. Y aquí, si yo me paro arriba de cada una de las... De hecho, sí, en efecto, no era la última versión la que yo tenía. Y si corro mi aplicativo me puede explotar en ciertos aspectos. Y yo no sabe por qué me está explotando. Entonces, mira, lo primero es que acá yo puedo ver lo que tengo instalado. Entonces, si me paro arriba de él, puedo ver en qué proyectos está. Entonces, desde aquí, yo puedo darle un clic y le digo... ya sea que quiera desinstalar o que quiera subo y acá pongo la 13 por ejemplo, le digo instalar y se va a instalar solamente en el que yo seleccioné, o puedo seleccionar múltiples proyectos para indicar que quiero instalar esta versión en varios proyectos. Por ejemplo, el Entity Framework, ¿dónde está? El Entity Framework, fíjate, la que está en domain es la 0.10. Entonces, ¿qué yo hago? Tengo varias opciones. Mira, te dice acá Multiple Version Installed. Entonces, ¿qué yo hago? Pues le digo, marco a este y a este, porque eso es otra vaina muy pendeja. Si yo dejo desmarcado este, pues lo va a desinstalar de este, porque no está marcado. Entonces, ojo con eso. Entonces, acá marco a estos dos señores y le digo que me instale esta versión. Obviamente, arriba no me lo va a instalar, sino que simplemente lo va a instalar en este. También tengo la opción de venir acá donde dice Consolidate y en Consolidado él me dice cuáles temas están mal. Entonces aquí por ejemplo la única que está mal es esta, porque no es lo mismo Updates que hay pendiente que Consolidate. Consolidate es cuando tienes un archivo, un package que es diferente en varios partes de tu código o de tus proyectos más bien. Entonces acá pues yo quiero unificar todo en la versión 10, lo voy a instalar. Lo puedo hacer ya sea por acá
o directamente en Installed, que yo le diga que me instale la versión aceptamos, sin leer un carajo de lo que nos dice, y así. Entonces, de paso, voy a actualizar todos los paquetes. En este caso, miren, actualizar los paquetes siempre es algo muy delicado, pero en este caso es un proyecto completamente básico, que estamos trabajándolo prácticamente de cero, pero tengan en su experiencia personal que traten siempre de ir actualizando las versiones de manera específica, claro está, pero traten de ir siempre actualizándola, porque cuando tú dejas pasar una o dos versiones de varios paquetes, te va a topar con que tú, si actualizas entonces un paquete, te va a explotar todo. Entonces, por eso siempre es bueno sacar un espacio del sprint, 15-10 minutos, a ver cuáles son las nuevas características que tiene tal o cual paquete e instalarlo en caso de que sea necesario. Acá pues actualizamos porque sabemos que ninguno de esos paquetes nos va a traer problemas, porque esta es una solución que nació en .NET 8. Entonces, como nació ahí, pues no va a tener problema. Aquí pues nada, limpiamos este asunto. Acá el contexto tenemos que llamarlo de domain. Vuelvo y digo, no es en domain que se va a quedar, pero mientras tanto está en domain. Acá decimos que data ya no existe, y acá vamos a llamar vamos a importar ese using y listo. Aquí yo no voy a utilizar SQLite bueno, realmente vamos a ver qué pasa con eso. En teoría debería explotar, pero vamos a ver. Nada, aquí entonces lo que hacemos es que me voy a copiar esta línea de código, voy a venir acá en Programs y voy a hacer lo propio. Vamos a decirle que va a utilizar SQLite, pues acá él me va a indicar, bueno, no me indica nada. Bueno, le ayuda cuando quiere. Cuando quiere ayuda, en este caso no quiso ayudar. No quiso ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues me voy a Manage, el general. Voy a buscar aquí SQLite y le voy a decir que me lo instale no en domain, sino en API. Le digo que lo instale. Listo. Entonces, aquí ya puedo decirle using Entity Framework Core y nítido. Honestamente no sé qué pasa, yo nunca he usado SQLite en un API, pero es un buen momento para probar. ¿Qué más? Técnicamente ya. Bueno, evidentemente vamos a necesitar este archivo, que también lo tenemos acá, y que igual, por un tema de vagancia, voy a eliminar el de develop y solo me voy a quedar con uno, ¿verdad? Listo. Este sí no lo puedo poner de manera genérica, que yo pueda ponerlo en un sitio. Cada proyecto, hay formas, pero digamos que en la etapa que estamos, vamos a dejarlo en su archivo específico. Bien, aquí lo que correspondería sería probar el proyecto web para verificar que todo esté bien, pero vamos a creer por fe en que todo está bien. Y vamos entonces, bueno, obviamente no todo está bien. Vamos a esto. Los migration. Los migration, en definitivo, cuando hacemos este tipo de cosas, conviene eliminarlo, porque de hecho el migration va en la carpeta de persistencia. Pero mientras tanto, lo migration también lo vamos a mover a domain. Sin embargo, no lo vamos a mover, sino que lo vamos a construir en domain. O sea, la carpeta migration la eliminamos definitivo. Y mira lo que vamos a hacer. Yo me voy a poner a seleccionar cualquiera de los proyectos que tenga, y ojo con esto, que pregunta de examen, no de examen que va a poner Stanley Hermosén, sino examen de cualquier tipo de examen de certificación y un montón de
de temas adicionales, ¿no? Yo voy a seleccionar un proyecto que tenga un app settings y que ese app settings tenga la conexión a una base de datos activa. Bien, en este caso estamos utilizando la de SQLite, ¿verdad? Entonces tenemos que tener acceso a la base de datos SQLite. En este caso, pues se supone que él la va a crear acá, supongamos, no lo sé, porque en este caso sí sabemos que lo creó, ¿verdad? Ok, entonces requisito número 1, el proyecto que debe estar seleccionado tiene que tener un app settings y ese app settings tiene que tener la configuración que se le está pasando a quién, al contexto. ¿Y cuál es la configuración que se le está pasando al contexto? Bueno, en este caso es la misma para los dos proyectos, es la mismita. En este caso, ojo, en este caso habrán otros casos de la vida donde no sean la misma, la configuración puede ser distinta, así que mucho ojo con eso, porque tú puedes tener tu mismo contexto de datos para que en un proyecto funcione con una base de datos que tiene la misma estructura, pero en otro proyecto funcione con otra base de datos, ¿verdad? Pero nada, no nos vamos a adelantar, eso quizá son escenarios muy esporádicos. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a hacer build de esto para que nos quite esos errores. Lo segundo es que a través del NuGet Package Console, que venimos acá a Tools y venimos a NuGet Package y venimos a Package Manage Console, aquí tú vas a hacer tus comandos como lo hacíamos habitualmente. Decíamos add migration y le ponemos el nombre. Pero aquí donde dice Default Project, no es el proyecto que tú tengas seleccionado, sino el proyecto donde tú quieres que se cree la migración. Y donde dijimos que vamos a crear de manera temporal la migración, dijimos que la vamos a crear en el proyecto domain. Entonces este es el proyecto que tenemos que escoger acá. Le damos Enter. Y dice que no referencia. Bueno, evidentemente este proyecto necesita referenciar a ese paquete. Entonces vamos a ponerlo. Solamente para verlo, porque en verdad podíamos sencillamente decir, no, Tato, referencia web. O sea, perdón, el default, que sea web. Y listo. También podíamos hacerlo así. Aquí creo que me va a estallar por Tools también. No. Perfecto. Relational. Vamos a decirle que use la local. Listo. Excelente. Y si le damos Update Database, wow, lo creo. Mira, en efecto lo creo. Lo único que aquí entonces, como estamos utilizando SQLite, pues tenemos que saber que el API va a tener una base de datos y el proyecto web va a tener otra distinta. Si eso es lo que usted quiere, pues perfecto. Pero como no es lo que queremos, podemos dejar esa base de datos ahí, pero vamos a cambiar este asunto por el de SQL Server. Perdón, este de acá. ¿Qué es lo que dicen? Use
¿Qué tiene de distinto? Ah, por alguna razón aquí puso esto. Ya, perfecto. Ok. Nada, quitamos esto. Comentamos el de SQLite. Y entonces el de SQL Server, es el que vamos a venir a copiar también acá. Comentamos esto. Y entonces nos aseguramos de que este asunto esté donde tiene que estar. SQL Server 2022 Prestify. Bla, 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 bla. Perfecto. Entonces hacemos nuevamente, eliminamos la carpeta migration. Porque las migraciones de SQLite pues no nos sirven para SQL Server. Entonces la eliminamos. Vamos a darle los mismos comandos. Add migration init. Dice que falló. Vamos a ver por qué falló. Dice acá que tenemos que instalar el de SQL Server, el cual evidentemente no está. Vamos a darle Manage Package para la solución. Vamos a buscar el de SQL Server. Le decimos que lo instale en el de API. Y ahora si venimos, pues él ya debe quitar el error. Listo. Y aquí, ¿qué dice? Ok, vamos a darle build. Listo. Entonces aquí venimos a nuestro paquete nuevamente, le damos init. Fíjate que las migraciones son distintas, ¿verdad? Aquí viene varchar, no es text, etcétera, etcétera, etcétera. Y si le damos update database nos va a dar un error. O debería darnos un error. ¿Por qué dio esto? Vamos a hacer build. Listo. Entonces ahora si le damos a update database nos debe dar un error. Mira, él nos dijo, mira, ya existe un objeto employees en la base de datos. ¿Por qué? No sé si recuerdan que al principio nosotros habíamos construido esta base de datos a través de la migración, claro que sí, y creamos la carpeta employee, creamos la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo le estoy diciendo nuevamente, porque la destruimos y la construimos nuevamente para hacerla con SQLite, pero ahora, como también la teníamos para SQLite, la destruimos también. Entonces, todo es nuevo, todo es de cero. Entonces, él me está diciendo que está intentando crear una tabla y no puede, porque ya existe una tabla llamada igual. Entonces, estos son el tipo de cosas que incomodan y hacen que la gente diga, no, las migraciones no sirven. No utilizan migrations. Entonces, ¿ah? Yo una vez tuve que hacer un error similar y yo lo que hice fue como que eliminé la migración, pero no así, de que como usted la eliminó por la carpeta, sino que yo la eliminé a través de los comandos, se me arregló. Sí, porque si tú lo eliminas a través de los comandos, tú lo que haces es que tú reviertes este cambio. Porque mira, cuando tú creas una migración, si te fijas, él te pone un down. Cuando tú pones el down, es lo que hace es esto, que cuando tú vienes acá y le das, mira que él te lo recomienda, y dice use remove migration. Cuando tú le das remove migration a través de los comandos, él lo que hace es que te revierte ciertos cambios para atrás. Y por eso tú no vas a tener el error, porque la estructura de tu base de datos es la misma estructura vieja que tenía. Entonces por eso no te da error. Yo tengo la opción de decir aquí, bueno, como ya yo sé que la tabla empleado y la tabla people se crearon con la estructura que está aquí, yo puedo quitar esos creates
Yo puedo quitar esos create de acá y solamente dejar el de customer, creo que es el único que no está, y el de loans, y él me va a funcionar. Pero eso no es correcto. Lo correcto es que lo que diga tu migración sea lo que esté en tu base de datos. Entonces, ahí es donde viene el tema y la gente te dice, no, pues no vamos a utilizar migrations, vamos mejor a crear un proyecto de base de datos. Ya eso de proyecto de base de datos es realmente un tema que no es complejo, pero se escapa dentro de lo que se supone que es la materia. Por ende, no lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces para resolver nuestro problema? Elimina la base de datos. Como en este caso son temas de prueba, pues simplemente le doy drop database. Le damos que yes. Eliminamos la base de datos. Y si le doy update database, ahora sí me debe correr sin problema. Lo va a crear todas las tablas y listo. Entonces, ¿por qué estamos haciéndolo esto y no lo hacemos con SQLite? Bueno, porque yo quiero que haya una... o sea, que pueda compartir el API y el proyecto web puedan compartir datos. Porque es el objetivo de trabajar con esta forma. No es que tú tengas solamente una base de datos que nada más pueda acceder a un solo proyecto. Se supone que la base de datos deben funcionar completamente desconectadas y ajenas al proyecto que las consuma. Bien. Ok, pues nada. Primero entonces sería... vamos ahora sí a correr a este señor. Lo seteamos como proyecto de inicio para poder insertar algunos datos y ver que en efecto todo siga funcionando, y si no funciona, corregir lo que esté mal. Nos vamos a people, vamos a crear una persona, y procedemos a guardar. Quitamos estos breakpoints y dice que no pudo actualizar porque no se puede tener nulo en nombre. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? No puede insertar en people nombre nulo. Ah, aquí falta el nombre. Last name Pedro. Name Juan. Ok. Guardamos. Claro, ahí tendríamos que validar eso realmente. Que no permita ir al backend sin que esté todo validado. Bien, perfecto. Aquí podemos agregar. Ponemos ahora el edit me. Tan, 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 tan. Guardamos, editamos el edit me. Y este parece que explota también. Ah, no, estaba esperando acá. Y perfecto, edita, nítido. Y el delete supongo que funciona. No lo vamos a probar. Entonces, dejamos este proyecto. Vámonos entonces al API. En el API vamos a construir inicialmente con nuestro scaffolding. Vamos a darle añadir nuevo controlador. Y vamos a decirle que va a utilizar un... What the fuck.
No, eso no nos sirve. Ok, vamos a construir entonces desde cero. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una clase. La clase se llama People Controller. Lo primero que hacemos es que heredamos de Controller Base. Le ponemos el atributo de API Controller. Y luego indicamos que va a hacer una ruta. Y la ruta va a tener por defecto controller, ¿verdad? De esa manera, claro, yo puedo ser específico, decirle que sea people, pero con esta etiqueta él hace un mapeo él. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el constructor con C. Yo escribo CTOR y le doy tab y él me crea el constructor de la clase. Y en el constructor yo voy a necesitar recibir el data context. Entonces decimos que voy a recibir data context y no, ¿cómo es que se llama? Se llama Restify DB context. Obviamente no existe, le doy control punto para importar y le pongo un nombre, context. Este es el que voy a recibir por inyección, ¿verdad? Entonces, obviamente necesito el que voy a utilizar de forma en mi clase, ¿verdad? Entonces yo puedo darle acá, me pongo arriba de él, y le doy control punto y le digo, mira, créame y asígname la propiedad. O créame y asígname un campo. Entonces nos vamos con la de campo. Y fíjate que él me crea con la estructura que nosotros venimos viendo. O sea, yo no tengo ni siquiera que esforzarme. ¿Qué es lo único malo que él hace? Que él me llama del mismo nombre del contexto que, o sea, del mismo nombre de la variable, o más bien el parámetro que yo estoy utilizando, y eso no me gusta, porque acá, si bien yo puedo identificar con this para que el programador y el programa o el lenguaje de programación entienda a cuál de los dos se está refiriendo, si me paro arriba de este, por ejemplo, ustedes ven como el de arriba se sombrea, porque ahí él sabe que pertenece a este. Si me paro arriba de este, fíjense cómo se sombrea este. Esta es la forma de tú saber a quién se refiere ese tipo de cosas. Pero no seamos pendejos, vamos simplemente a ponerle underline y acá elimino esta cuestión y le digo underline. Y así yo sé, sin tener que estar parando arriba de quién es quién, ya yo sé quién es quién. Bien, ok. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Lo siguiente que necesitamos es construir quizás el listado de todas las personas. Ah, pues perfecto, vamos a construir ese. Vamos a decirle que vamos a tener un HTTP get, el cual le vamos a poner un nombre. Y el nombre que le vamos a poner es get people. Y vamos entonces a poner a realizar el método. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos public, podemos devolver un iActionResult y le ponemos a esto el nombre que nosotros queramos. Usualmente se le pone el mismo nombre de lo que sea que vayamos a mostrar.
sea, de la acción que vamos a hacer, o no la acción, sino el endpoint general. En este caso vamos a hacer un get al endpoint. Bueno, pues perfecto, le llamamos get usualmente. Pero eso no quita que usted pueda llamarle al método como le dé la gana. Y de hecho la mayoría le llamamos como nos dé la gana. Entonces, ¿qué hacemos? Get people. ¿Recibe parámetros? No. En el futuro quizás sí. Pero por el momento no recibe parámetros. Entonces lo único que hace es que va a retornar del contexto. Vamos a retornar a people.toList. O sea, va a devolver el listado de personas. Y que lo que dice acá, que not implicit convert. Acá pues es iActionResult. Vamos a decir que es una lista de person. Y que dice acá, listo. Hablamos un action result en lugar de un action result. El action result y el iAction result, la diferencia es que uno es una interfaz que genera contenido dinámico, mientras que el action result genera contenido igual dinámico, pero basado en un set de datos, en una estructura de datos. En este caso, pues, le pasamos la estructura de datos y simplemente devolvemos la lista de eso. Ahora bien, si queremos hacer que la llamada sea un poco más eficiente, pues creamos una tarea asíncrona. ¿Y cómo hacemos eso? Pues acá decimos async task, envolvemos todo eso dentro de la tarea y aquí pues entonces tendríamos que decirle await, pero ya no es toList, sino toList async. Este elemento tenemos que importarlo para que podamos usarlo y listo. Entonces vamos a ver si funciona. Bueno, obviamente no es ese señor. Vamos a poner acá el API como proyecto de inicio. Y bueno, por lo menos acá me lo reconoce. Sin embargo, yo no lo voy a hacer por aquí. Bueno, sí, voy a hacer el get inicial para tener la URL por vago, sencillamente. Y lo que voy a hacer es que me voy a copiar esta request URL. Ni siquiera voy a mirar el resultado. Vengo para mi Postman, abro una nueva pestaña, le pongo la URL, le pongo el método que quiero realizar y digo que voy a enviar la petición. Y si podemos ver acá, él me retorna un archivo JSON con la estructura que usted indicó, que son simplemente todos los elementos. Simple y sencillo. Así de simple, así de sencillo. Vamos entonces ahora a hacer el post, el de creación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos copiarnos este método y decir, en vez de get people, decimos add people, person sería, porque es singular. Y acá ponemos add person. ¿Qué vamos a devolver? Lo que vamos a devolver es una persona. No una persona. Vamos a devolver. Bueno, de hecho aquí estamos mal porque estamos devolviendo la entidad y realmente no deberíamos devolver la entidad. Pero vamos a dejarlo así mientras tanto. De hecho, para provocar un error nuevamente y recordarnos por qué no debemos utilizar las entidades. Entonces, devolvemos un action result de persona. Agregar person. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recibimos un objeto que nos van a mandar.
¿Qué objeto va a ser ese? Pues persona también. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Lo llamamos persona. Bien. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Le decimos al contexto .people .add y añadimos la persona. Y luego decimos wait save changes async. Ahora hacemos la llamada asíncrona, porque ya con ponerle task acá y poner que esta llamada es asíncrona, podemos utilizar la ventaja de la asincronía y de esa manera podemos utilizar más procesamiento para realizar esa petición. Ahora le ponemos el await porque necesitamos esperarla. Muchas veces las llamadas asíncronas no necesitamos esperarla, pero hay veces que sí. Entonces en este caso la esperamos. ¿Por qué la esperamos? Porque yo quiero que esta persona que va a venir sin un ID, que va a venir con el ID vacío, ahora yo se lo quiero retornar, pero con el ID. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues decimos acá, return person. Listo. Entonces vamos a proceder a correr. No nos interesa este señor. Bueno, sí nos interesa. Vamos a darle, bueno, aquí hicimos algo mal. No es HTTP GET, es HTTP POST. Corremos. Bien, aquí cambió. De aquí por vago es que voy a hacer este tipo de cosas. Entonces mira el principal problema. Ya de antemano él me está dando una cosa que realmente no se corresponde con la verdad. Él me está diciendo que yo necesito que mi petición tenga el siguiente cuerpo. Tenga un ID que lo mande en 0, un DNI que es de tipo string, un email que tiene que tener el formato de email, un delete que tiene que tener el formato booleano, y tengo que mandarle entonces un customer. Tengo que mandarle un customer con una estructura. Y también tengo que mandarle un loan con una estructura. ¿Y eso es correcto? Por supuesto que no. No tiene sentido. Es una tontería. Entonces por eso es que acá ya nosotros, como aprendimos en el proyecto de web, ya sabemos que en realidad no podemos estar recibiendo las entidades de forma directa. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo varias opciones. La primera es crearme, bueno, ya lo creamos. Creamos el folder de los requests y de los response. O lo creo dentro de los DTOs, como usted quiera. En mi caso, por orden, lo voy a crear acá. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar New Person Request. Y este New Person Request, ¿cuáles elementos va a tener? Pues lo mismo que tiene la persona, realmente. Pero sin las propiedades de navegación. Entonces vengo para acá, le pongo estas propiedades, no les pongo los data annotations tampoco. O sí se lo puedo poner, opcional, ¿no? Una especie de doble validación, ¿no? El delete no nos es necesario. Y listo. El ID tampoco, pero bueno. No importa. Ok, entonces vamos a decirle. De hecho no. Si no es necesario, no lo tenemos. Bien. Ok. Venimos acá. People. Vamos a recibir el New Person Request y lo llamamos Request. Y aquí pues lo que hacemos es que decimos var person igual a new person, y la nueva persona es una instancia.
Por ende, como es una instancia, lleva paréntesis. Y decimos entonces la misma cosa aburridísima que teníamos por aquí. Por ende, me la copio. Venimos acá. Controller, people. Y tenemos PersonDB. Le podemos llamar PersonDB. Y acá es Control F, PersonDB. Y el replace, Control H realmente. Pero el replace yo voy a seleccionar y puedo aquí decirle en esta cuestión solamente la selección. Entonces él me va a reemplazar todo lo que diga VM, pero solamente en lo que tengo seleccionado. Le doy acá y ahí se reemplazaron 6 elementos. Listo. Bien. Entonces, nítido. Entonces, ¿a quién voy a actualizar? Pues a PersonDB. ¿Y a quién voy a devolver? Pues devuelvo a PersonDB. Bien. Entonces, PersonDB, vamos a inspeccionar acá, que no va a tener ID. Aquí no va a tener ID. Pero cuando salga por ese save change y se escupa, va a tener un ID. Entonces, ya si vemos ahora, podemos ver que este request está más con orden, con más sentido. Le voy a dar try out, le voy a dar enviar, únicamente porque quiero la URL. Realmente no es por nada importante. Claro, ahí me va a crear ese registro todo feo, pero no importa. Bueno, aquí está esperando. Fíjate que el request tiene esta estructura, correcto. Y si me voy a person, el person no tiene ID. Tiene email igual a string, bla 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 bla, pero no tiene ID. Realmente esto va a explotar, pero o debería explotar. Vamos a ver. No explotó. Qué raro. Lo deseo por el email. El email no tiene formato de email. Debe explotar. Pero bueno, nada. Y acá devolvió este registro. Listo. Pero yo lo único que quiero es esto de acá. Bueno, realmente podía copiármela de esta misma, porque es la misma URL. Pero nada. Aquí tenemos add people. Y como yo agrego contenido, esto no es un get, es un post. Y como yo agrego contenido, pues yo vengo a este request body que él me sugiere y yo voy a ponerlo aquí. Me voy a donde dice body y en body yo voy a seleccionar el tipo de cuerpo que yo quiero mandar. Tenemos form data, que es la forma por defecto como se mandan los datos cuando tenemos una web abierta. O sea, cuando usted agarra y tenemos nuestro portal de MVC abierto y le damos a enviar, él lo que hace es un form data. O también es un form encode si nosotros estamos utilizando un tipo de codificación, porque vamos a mandar archivos quizá de imágenes y cosas así. O tenemos la opción raw, que es la que vamos a usar nosotros. Ahora, en raw también tenemos varias formas de mandar. Una es text, una es JavaScript, una es HTML, una es XML y la otra es JSON. Nosotros siempre nos vamos a ir por la de JSON. Entonces en la estructura JSON yo le voy a mandar esta forma. Entonces, ¿qué es lo que le mandamos? DNI, le mandamos el DNI, lo que sea. El nombre, Alberto. El last names, Santiago. La dirección, el teléfono y el email. Listo. Le damos a enviar. Él llegó acá. Quitamos estos breakpoints. Y fíjate algo. Él dijo que devolvió un OK. Y devolvió 301 bytes. Si yo hago esa misma petición nuevamente, como en este caso no tenemos ningún tipo de... mira, aquí él me escupió la entidad. Él me le escupió que dice 6, DNI, bla, bla, bla. Dice delete false, porque estoy escupiendo la entidad. Y dice customer igual a null. ¿Por qué? No hay ningún customer. Si hubiera un customer, pues me lo devuelve. Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Y de hecho vamos a probarlo. No vamos a quedarnos con ningún tipo de duda. Vamos a probar las cosas. Vamos a probar que en efecto es así. Vamos a conectarnos. Vamos a decir que nos conectamos a esta máquina. Y PrestifiDB. Nos vamos a la tabla de Customer. Vamos a editar. Y vamos a poner, ¿qué ponemos? El Person ID decimos 6. Y decimos, bueno, eso sería en el get, que tendría que hacerlo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a crear la persona. Y person db punto customers punto add, decimos new customer, y la estructura va a ser job igual a listo. Esto es solamente para probar que en efecto se puede añadir, o sea, que en efecto nos devuelve. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que le estamos añadiendo al customer de persona un customer vacío o insignificante, simplemente para poder ver algo. ¿Ustedes recuerdan de cuánto tiempo tardó la petición? ¿Cuánto dijo la petición que nos devolvió? Dijo que devolvió 301 bytes. Correcto. Entonces vamos a hacer nuevamente la misma petición con la misma cantidad de datos. Que es lo que dice. Ok, entonces hacemos esto de esta manera y añadimos, si tú no lo quieres así, bueno, pero debería funcionar así, customer.add, y añadimos a customer. Él no debería poner objeción. Ya. Ok, entonces customer primero punto igual a new list de customer y le pasamos al customer. Listo. Entonces si le damos ahora, perfecto. Mira, acá no nos dio el error que quería, pero nos dio otro error bien interesantísimo. Muy interesante. Si nos vamos a la data, podemos ver que él creó, vamos a cerrar esto. Le voy a dar que dice que le dé. Vamos a darle a customer, vamos a darle select. Míralo acá, él creó para la persona número 7, creó something. Pero ¿qué pasa? Que acá él dice, mira, yo no puedo serializar esa vaina. Porque hay un posible ciclo de dependencia. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le está diciendo? Mira, tú quieres que yo te devuelva a la persona, ¿correcto? Ok. Te voy a devolver a la persona. ¿Pero la persona quién es?
La persona es una clase persona. Ah, nítido. Entonces, ok, perfecto, te devuelvo a la persona. Te devuelvo este campo, te devuelvo este, te devuelvo este, te devuelvo este, pam, 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 pam. Y te devuelvo customer. Ah, chévere, está bien, te devuelvo la lista de customer. Genial. Ok, pero customer ¿a quién tiene? Ah, mira, customer tiene una lista donde esa lista tiene el ID, tiene objeto, tiene person ID y tiene persona. Ah, ok, cool, perfecto. Pero este objeto que dice persona, ¿quién es? Ah, no, pues vamos a ver. Persona es un objeto que, si voy a ver, tiene ID, DNI, name, last name, address, phone, email, delete y tiene customer. Ah, chévere, genial. Ok, pues entonces, pero, ¿y este objeto customer quién es? Ah, bueno, pues vamos a ver quién es. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, mira, el customer es ID, job, persona, person. Wait a minute. Pero ya como que he hecho este ciclo varias veces. Sí, y voy a seguir haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo hasta el más allá, de forma infinita. Solución 1. Digamos que podemos hacer, por lo menos de manera temporal, vamos a hacer esto. Podemos hacerlo. Entonces vamos a... Solamente hacemos esto para poder ver el error que realmente les quiero mostrar. Le vamos a enviar. Y mira acá, él me dice, este objeto me lo devuelve. ¿Y cuánto decíamos ahorita? 304. Mira, ahora dicen 351. Ah, no, profe, pero que eso puede variar y yo no le creo que usted está diciendo eso. Ah, pues perfecto, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el escenario. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a dejarlo tal cual estaba previamente. Mira, yo estoy mandando la misma cantidad de data. Porque es verdad que si yo vengo acá y modifico y Alberto lo modifico por Albertox o lo que sea, pues eso me va a variar. Pero yo voy a mandar esta data. Paquete 301. La mando de nuevo. La misma data. 302. Varió muy poco. La mando de nuevo. 302. 302. 302. Se la va a mantener ahí. 301, 302, 304 como uno dio originalmente. Pero, o sea, la data que va a escupir, como es la misma cantidad de caracteres, no va a variar gran cosa. Fíjate que este es el ID 17. 16 no es el mismo. Venimos, nos va para el 16. Bueno, era el 15. Este es el 16. ¿Verdad? 302. O sea, esa data que está escupiendo no es significativa la diferencia. 304, 301, 302, se puede meter 305, diferencia. Son simples bytes de diferencia, eso no es gran cosa. Pero ¿qué pasa cuando yo digo que le voy a agregar todos los customers? Porque ahora es uno que estamos creando, pero pueden estar un regalo de customer. Yo puedo crear otro customer acá. Que le ponemos 3, 2, 3, 4. Igual son todos. Entonces le pongo 2, 3, 4. Entonces si venimos acá, le vamos a enviar tu, 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 tu. Dos, 3, 4.
515. Óyeme, una diferencia grande. Profe, no, vamos a ser más serios, no es tan grande la diferencia. Acá solo se insertaron 2, ¿por qué? 1, 2, 3. No es tan grande la diferencia, pero cada byte que tiene que cargar una página es espacio y tiempo. Cuando yo estoy cargando mi página de YouTube o de Litla, cuando yo estoy cargando mi página de Litla, le doy F5, yo quiero que esa vaina cargue inmediato. ¿Cuántos datos está transfiriendo acá? Inspeccionar. Si me voy por red, cargo nuevamente y podré ver todos los datos que él está cargando, lo cual obviamente no son muchos, además del servidor donde está montado. Pues recuerden que esto es por millones de usuarios. Cada byte, cada bit que tú estás innecesariamente mandando, porque realmente tú estás creando un customer, ¿para qué diablo tú necesitas la información que tú acabas de mandar? En primer lugar, tú la acabas de mandar. Entonces, ¿para qué tú necesitas la vaina? Tú no la necesitas. Eso es lo primero. Lo segundo, customer. El customer ni siquiera existe. Aquí forzamos para poder ver esa cuestión, pero en el escenario normal tú estás creando ese registro, pues tú no necesitas crear los hijos. Esos son los hijos. Customer es un hijo de persona. O sea, no existe la persona. O quizás no existe el customer. O quizás sí existe. Tú puedes crearlo en ese tiempo. Pero al final, tú no necesitas mostrar eso. Entonces, fíjate la diferencia. 100 y pico de kilobytes. 200 y pico de kilobytes de diferencia. De bytes. Perdón, de bytes de diferencia. Que no es mucho. En este caso. Pero cuando tú estás procesando miles de registros, ahí sí es mucho. Y recuerda que los servidores se mueven por un ancho de banda que es limitado, no es infinito, tiene un límite. Y tú tienes que aprovecharlo ese ancho de banda lo más que tú puedas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sencillamente vamos a devolver explícitamente lo que necesitamos. Entonces acá quitamos toda esta vaina, no la necesitamos para nada, era solo de prueba. Añadimos a la persona, guardamos los cambios y en lugar de retornar la persona, podemos retornar solamente el ID. Es lo único que necesitamos, ¿verdad? O podemos irnos un poquito más allá y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a retornar. Que aquí viene el tema de que, bueno, que ¿por cuál se va la mayoría? Bueno, te va a decir, vamos a crear un response. Yo no voy tanto con eso, pero vamos a crearlo. Vamos a decir add, ¿cómo le llamamos? O new person response. ¿Qué tiene el response? Un ID, más nada. Entonces aquí diríamos var response igual a new person response y le pasamos el ID igual a persondb.id. Usted tiene las dos opciones. Claro, si va a pasar el person.id, bueno, en ambos escenarios, si va a pasar el person.id, pues ya yo aquí no devuelvo un action result de person, sino de entero. Y fíjate cómo ahí se me quita este error. O, en este caso, que no es de entero, sino que voy a devolver un response, pues acá puedo decir return response. Y este lo comento. O puedo ahorrarme la creación de la variable y decir de forma directa return
new esto. Y así puedo comentar esto. Listo. Ventaja de utilizar esta clase de response, bueno, que posteriormente yo quizá pueda utilizar para agregar otra información, whatever, pero si ustedes me lo hacen retornando solo ID, está bien. Lo que no pueden es ponerme a retornar de que la entidad. No pueden. Si me ponen a retornar la entidad, está malo. Ejecutamos esto y con el mismo set de datos vamos a construir y mira la diferencia. Apenas 157 bytes. Ejecutamos nuevamente 157. O sea, hay mucha diferencia. Bien. Listo. ¿Qué más? Lo otro sería el update y el delete y el get de una persona en específico. Pero eso se lo dejo a ustedes de tarea.